Studio creemos que la transformación digital es la clave para el éxito en el mundo actual. Te acompañamos en este camino emocionante, proporcionándote las herramientas y el conocimiento necesarios para llevar tu negocio al siguiente nivel. Las artes gráficas y el diseño son pilares fundamentales para consolidar tu imagen de marca. Trabajamos contigo para crear una identidad única y memorable que te diferencie de la competencia. Dominamos el diseño UI/UX, desarrollando experiencias digitales intuitivas y atractivas que capten la atención de tus usuarios y te brinden una ventaja competitiva. Creamos sitios web, aplicaciones, tiendas online y blogs a medida de tus necesidades, utilizando las últimas tecnologías y tendencias para que tu presencia digital sea impecable y efectiva. Impartimos talleres presenciales y a distancia para ayudarte a navegar por la era digital, comprender las nuevas tecnologías y adquirir las habilidades necesarias para transformar tu negocio. Fomentamos una cultura laboral interna sólida y dinámica, donde la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo son pilares fundamentales para el éxito de nuestros proyectos. Nuestro lema es Disrupt Yourself or Not, porque creemos en la innovación constante y la adaptación al cambio. En un mundo digital en constante evolución, es fundamental estar a la vanguardia y reinventarse para seguir creciendo. ¿Estás listo para transformar tu negocio y convertirte en un disruptor en tu industria? Contáctanos hoy mismo. En Juanito Veneno Studio te acompañaremos en cada paso de tu camino hacia el éxito en la era digital. Bienvenido a Tecnología Web de Principiantes para Principiantes, un podcast donde juntos exploraremos el apasionante mundo del desarrollo web, adquiriremos las habilidades necesarias para crear experiencias digitales increíbles y nos prepararemos para triunfar en la era digital. Bienvenidos. Ofreceremos una introducción a los conceptos básicos de la inteligencia artificial, IA. Comenzaremos con una definición de IA y luego discutiremos algunos de los diferentes tipos de IA. También exploraremos algunas de las aplicaciones de la IA en el mundo real y discutiremos los beneficios y riesgos potenciales de la IA. La IA es un campo amplio y complejo que abarca una amplia gama de enfoques y técnicas. Sin embargo, en su núcleo, la IA se trata de crear máquinas que puedan pensar y actuar como humanos. Los agentes inteligentes son los componentes básicos de la IA y son capaces de percibir su entorno, razonar sobre él y tomar decisiones para lograr sus objetivos. La IA se basa en una amplia gama de técnicas, incluyendo el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial. La IA está teniendo un impacto significativo en una amplia gama de industrias. A medida que la tecnología de IA continúa desarrollándose, es probable que veamos aún más aplicaciones innovadoras en los próximos años. Bienvenidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre sigue siendo Daniel. Les doy la bienvenida a este primer episodio de inteligencia artificial, introducción a la inteligencia artificial. Espero que la introducción haya sido un poco bondadosa con ustedes para que se queden a ver el video, o si no, para los que lo vayan a ver en el futuro, pues bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial desde su concepto, que probablemente en este es donde vamos a ver todo lo que es teoría. En el siguiente vamos a ver lo que es la parte de un ejercicio de redes neuronales, y en el siguiente vamos a ver ya todas las herramientas que existen con esta tecnología, que son la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, inteligencia artificial generativa. Pero bueno, vamos a... Primero déjenme algo más chico y... para cambiarme... más chico.
Ok, creo que ahí se ve. Bueno, vamos a dar, el título es Introducción a la Inteligencia Artificial. Dice, el fuego vive de la muerte de la madera y de la madera vive la muerte del fuego. Esto quiere decir, dice Heráclito de Efeso, digo, esto hace una alusión a su dicho que el único cambio, la única constante es el cambio, o el aprendizaje, se puede decir. La evolución es el aprendizaje es la evolución. Depende de cómo lo quieran ver ustedes. Digo, a mí me gustó esta frase para no repetir la clásica, la única constante es el cambio, pero finalmente nos tenemos que adaptar. Yo ya les había comentado que venían cosas disruptivas, tecnologías disruptivas que iban a romper nuestros paradigmas como los veníamos viviendo, ¿no? Digo, a muchas generaciones, la generación X, la generación, los boomers, después vinieron los millennials, los centennials, la generación Z, que finalmente vienen a ser generaciones que vienen adaptándose a lo que ya había y de alguna forma tienes que cambiar. En muchos aspectos esto es ya muy básico, el tener que cambiar con respecto a cómo nos relacionamos interpersonalmente como comercialmente. Y bueno, la inteligencia artificial viene a decirnos qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que de alguna forma viene siendo los cambios que se van dando, y esto es la punta del iceberg de muchas cosas que van a venir de aquí a, no sé, al 2050, ¿no? No sé cuántas personas vayamos a existir todavía de nosotros en el 2050, pero les aseguro que si ya tenemos una computadora inteligente con inteligencia artificial, bueno, pues si no se han dado cuenta, en su teléfono, en su smartphone, tienen una computadora que está funcionando a partir de un procesador que tiene más, una potencia de, no sé, de hace, la computadora más grande desde los 1940 y tantos. Bueno, es un avance realmente para mí tener esas tecnologías a la mano, al alcance, pero bueno, el punto es saber utilizarlas para la productividad del día a día. Y bueno, vienen muchas perspectivas, tanto filosóficas como morales, que muchas personas se preguntan o nos preguntamos qué viene, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda la tecnología que viene, que ha venido saliendo de esta, en esta nueva etapa de la tecnología que es la inteligencia artificial? Bueno, los personajes, Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Arturo Samuel, Ada Lovelace, John von Neumann, Herbert Simon, Geoffrey Hinton, Raymond Kurzweil, son unos de los de la generación pasada que aportaron demasiado. Bueno, al menos de los que me acuerdo, fue Alan Turing, que hay una película de esa, eh, sí, que representa, bueno, Alan Turing viene después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, de hecho, de ahí viene el nombre del el test de Turing, que es la competencia de un ser humano con una máquina. Y bueno, Alan Turing fue un criptólogo, de lo que me acuerdo, porque no voy a decir todas las bibliografías de todos estos de personajes, de todos con admiración y respeto a todas sus aportaciones, todos en diferentes áreas, pero finalmente son el pilar de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se empezaron a dar todos estos cambios, ¿no? Y Alan Turing es uno de los pioneros en la criptología, les digo, que fue de hecho, les digo, hay una película que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama, en donde
fue su aportación fue poder descifrar los mensajes que se mandaban los alemanes en esa época, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en donde pues podían descubrir eh, esa, esa comunicación que tenían los alemanes con respecto a sus posiciones y todo lo que planeaban hacer, ¿no? Déjame acuerdo cómo se llamaba ¿cómo se llama? Llama la película de eh, Alan Turing. Ah, es algo del tiempo. El código Enigma, ya me acordé. El código Enigma, esto fue el nombre de la de la película, que finalmente, bueno, te la recomiendo, está entretenida, está en Netflix, pero, y bueno, a partir de él fue del que más me acordé o del que un poquito leí, porque eran muchos y no iba a exponer, no es una clase de historia, digo, al menos te los muestro para que ustedes tengan la intención de buscarlos y saber, ¿no? Y del otro que tengo más datos, que también tengo ahí, que estoy leyendo todavía un libro de él, es de Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil le llaman que es un futurista, es músico, es programador, trabaja en Google, es uno de los, se puede decir, de los personajes más modernos que están eh, prediciendo, bueno, que están sus teorías, algunas se cumplieron, algunas no, pero él habla de la singularidad, ¿no? De cuando el robot, cuando la inteligencia artificial tenga conciencia o tenga ese mejor entendimiento que un ser humano, ¿no? Que es una pregunta que todos nos hacemos que en algún momento probablemente se va a poder, no sé, créeme que va a ser algo grandioso el día que un robot pueda pensar o que tenga no conciencia, pero sí tener esa intuición de hacer las cosas, aunque ya empieza mucho con lo de Machine Learning, que vamos a ver más adelante todo eso. Pero Raymond Kurzweil les recomiendo que tengan lectura de él, ¿no? Porque de hecho por ahí voy a poner alguna última entrevista que le hicieron apenas hace el año pasado, creo que fue. Todos conocemos a Elon Musk, es un empresario, inversor e ingeniero sudafricano, nacionalizado canadiense. Yo no sabía que era sudafricano, pero bueno, canadiense y estadounidense. Es conocido por ser un personaje visionario, innovador en diversos campos tecnológicos. Fundador de empresas fundador y CEO de varias compañías líderes en tecnología, como Tesla Motors, fabricante de vehículos eléctricos y productos de energía renovable. SpaceX, que todos lo conocemos, creo. Empresa dedicada a la exploración espacial y el desarrollo de cohetes reutilizables. Neuralink desarrolla interfaces cerebro-computadora para conectar el cerebro humano con las máquinas. Eso está muy bueno. Digo, en lugar de traer un artefacto de, no sé, 200 gramos que pesa un teléfono, 250 gramos, que traigas un chip en donde puedas tener el acceso. Digo, ya utilizamos de alguna forma pupilentes, ya utilizamos lentes, ya utilizamos muletas, ya utilizamos operaciones de cadera, de columna. Muchas personas que han sido operadas pues ya tienen un pedazo ya no son seres humanos al 100%, ya tienen un pedazo de cyborg, ¿no? Bueno, siento yo que lo que viene es simplificar y traer un chip en la muñeca, en alguna parte del brazo, del cuerpo, que se pueda quitar, que se quiera poner, no sé. Eso es algo que se va a definir yo creo que en los próximos años. Pero bueno, The Boring Company, esa sí no la conocía, busca desarrollar túneles subterráneos para aliviar la congestión del tráfico,
Más bien deberían de quitar los carros. Creo que sería estupendo. Estaría bueno estar utilizando probablemente motocicletas eléctricas o bicicletas, ¿no? Eso es algo que ayudaría mucho con el medio ambiente. OpenAI, empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro, dice visión e innovación en sus empresas, se enfocan en solucionar problemas globales importantes como el cambio climático, la dependencia de combustibles fósiles y la colonización de Marte. Bueno, hay muchos puntos al respecto con eso de que, por ejemplo, en África no han terminado con la hambruna, en muchos países de Sudamérica también, y ya están pensando en colonizar Marte, ¿no? O la Luna, o sea, con todo ese dinero ya hubieran podido, créanme, crear un buen programa en donde todos podamos tener un bienestar, vivir en un estado de bienestar, y créanme que viendo todos los datos, creo que alcanza para todos, pero lo que necesitamos es quitar los 7 pecados capitales que tenemos los seres humanos. ¿Cómo podemos hacer eso? Probablemente los robots van a venir a solucionar esa parte. Sam Altman, muy conocido ya en la actualidad. Bueno, hace 2 años, hace 4 años creo que nadie hablaba de él. Ahorita, a partir de OpenAI, que él es el fundador, se puede decir, era socio de, sí, creo, le compró o algo tuvieron que ver, en donde Sam Altman es un inversionista y empresario estadounidense conocido por su trabajo en inteligencia artificial y tecnología. Aprendiz precoz desde joven mostró interés por la tecnología. Se dice que aprendió a programar a los 8 años y Way Combinator fue presidente de Y Combinator, una aceleradora de startups que ha invertido en empresas como Airbnb, Dropbox, DoorDash, OpenAI, que es lo que vamos a hablar, es una de las principales, así como existe Google. Ahorita ya OpenAI es algo fortalecido, yo creo que al nivel de Google. Una empresa de investigación e inteligencia artificial sin fines de lucro que busca desarrollar esa tecnología de forma segura y beneficiosa para la humanidad. Preparación para el futuro. Dice, se le ha criticado por sus ideas sobre el potencial peligrosidad de la inteligencia artificial y las medidas que propone para mitigarla, como almacenar provisiones y prepararse para escenarios apocalípticos. Es considerada una figura importante en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, aunque también genera controversia por sus enfoques. Bueno, Sam Altman ha tenido ahorita, créame, varias entrevistas. He visto a las últimas 2 días, 3 días, he visto entrevistas de él, he visto entrevistas de, mm, de Raymond Kurzweil, que es el que como que me llevó a la ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero eh, esta idea de la singularidad se me hace súper increíble, porque creo que el ser humano tenemos un sesgo que no hemos podido componer con respecto a la envidia, a los siete pecados capitales, ¿no? Vamos a buscarlos aquí, porque no me los sé. Son los 7 pecados capitales. La gula, la envidia, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Todos esos son conceptos que deberíamos ya ser conscientes y poder dominarlos, pero no hemos podido. Eso nos ha llevado a peleas, ahorita que están peleando por guerras, por dinero, por cosas que realmente no tienen sustancia, no son vitales para la vida en la tierra. Créanme que tener conciencia de la vida creo que ninguno de estos que están peleándose en la actualidad se ha sentado a plantar un árbol, no sé, no sé, aparte de la religión, que tiene que mucho que ver, que de quiénes son los elegidos del pueblo de Dios. Creo que eso ya es
fantasía desgastada, podría decirlo. Los que estamos ahorita somos los que estamos ahorita viviendo, experimentando ese tipo de tecnologías, poder conectarnos, hablar, hacer ese tipo de contenidos, utilizar ese tipo de herramientas para vender, para relacionarnos, para simplificar algunas cosas que hace en la época de los egipcios no había. Vamos a ver qué es la inteligencia. La inteligencia es un concepto complejo y multifacético que ha sido definido de muchas maneras a lo largo de la historia. En general se puede entender como la capacidad de aprender, adquirir y retener nuevos conocimientos y habilidades, razonar, pensar de manera lógica y analítica para resolver problemas y tomar decisiones, adaptarse, cambiar el comportamiento en respuesta a nuevas situaciones o entornos, planificar, anticipar el futuro y establecer metas para alcanzarlo, resolver problemas, encontrar soluciones creativas a desafíos complejos, pensar de manera abstracta, comprender y manipular conceptos que no están directamente relacionados con la experiencia sensorial, comprender y usar el lenguaje, comunicarse con los demás y expresar ideas que de manera efectiva, ser creativo, generar ideas nuevas e innovadoras, ser consciente de uno mismo, comprender los propios pensamientos, sentimientos y motivaciones, empatizar con los demás, comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es importante tener en cuenta que la inteligencia no es una entidad única y uniforme. Existen diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia espacial, inteligencia verbal, la inteligencia musical, la inteligencia emocional, la inteligencia social. La inteligencia también puede ser influenciada por una variedad de factores, incluyendo la genética y el entorno y la educación. La investigación sobre la inteligencia es un campo de constante evolución y hay aún mucho que no sabemos sobre este tema. Sin embargo, los estudios han demostrado que la inteligencia puede ser un factor importante en el éxito académico, profesional y personal. Eso se refiere a la inteligencia de un modo general, a nivel ser humano, no a nivel máquina, porque finalmente lo que se está tratando de que una máquina aprenda de un ser humano, de cómo funciona una neurona, cómo se conecta el cerebro para poder crear el conocimiento, la conciencia, la comunicación, el habla, la vista, los sentidos, finalmente todo lo que constituye un ser humano, un cuerpo humano, tanto hablando de lo que es el alma, el espíritu, la esencia, y lo orgánico, que los tejidos, que son finalmente moléculas, ¿no? Hay un PDF que por ahí había yo comentado, y si lo consigo, el link se los voy a volver a pasar, se los voy a dejar en los comentarios, de un libro que habla de Gaia, de la Tierra. Es algo hermoso ese libro, ese PDF. Artificial Narrow Intelligence. Tipos de inteligencia artificial. Artificial Narrow Intelligence, o ANI. Inteligencia artificial general. Superinteligencia artificial, o ASI. Máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente, autoconciencia. Cabe decir desde ahorita que hay unos conceptos, así como busqué en Gemini, en ChatGPT y Copilot, fueron los resultados que me dieron, ¿no? Hay muchas cosas que leí, videos, entrevistas en internet, blogs, que es de donde se alimenta toda la inteligencia artificial por medio de las redes neuronales, que también vamos a acabar viendo eso. Les comentaba, esos tipos todavía muchos no están, o sea, ya definieron las categorías y todavía no tienen un concepto al 100% aterrizado. De una vez se los voy comentando. Como número 1 tenemos tipos de inteligencia artificial. Características y ejemplos. Inteligencia artificial estrecha o débil, que es el ANI, diseñada para realizar tareas específicas y bien definidas. No posee inteligencia general. Ejemplos de esto:
reconocimiento facial, asistentes virtuales como Siri y Alexa, chatbots, traducción automática, autos con piloto automático, niveles 1 y 2. En el número 2 tenemos la inteligencia artificial general, que esta todavía es hipotética, al menos de todo lo que anduve buscando. Dice características, es hipotética, o sea, es como que una característica que se cree que puede ser, ¿no? Capacidad para realizar cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano. Inteligencia a nivel humano o superior. No existe en la actualidad. El número 3, superinteligencia artificial. Característica, también es hipotética. Supera la inteligencia humana en todos los aspectos. No existe actualmente. Capaz de resolver problemas complejos, realizar descubrimientos científicos y tomar decisiones estratégicas. Genera controversia ética por sus posibles implicaciones. Número 4. Máquinas reactivas. Características. El tipo de IA más simple. Reaccionan a estímulos de entorno sin memoria ni planificación. Ejemplos, aspiradoras robóticas, juegos de arcade simples. El número 5, tenemos memoria limitada. Características de esta inteligencia: poseen memoria limitada para almacenar información del pasado. Pueden reaprender de experiencias pasadas para tomar mejores decisiones en el futuro. Ejemplos, algunos juegos de computadora, robots para aprender a evitar obstáculos. En el número 6 tenemos teoría de la mente. Las características, dice, capacidad de atribuir estados mentales a otros agentes, creencias, deseos, intenciones. Permite la interacción social y colaboración aún en desarrollo. Esto también vamos a ver cómo no está todavía finalmente aterrizada. Y ya como número 7, la autoconciencia. Características: capacidad de ser consciente de uno mismo como entidad individual. Implica la comprensión de los propios pensamientos, sentimientos y motivaciones. Un tema de debate de filosofía y conciencia cognitiva. No existe evidencia de que la IA actualmente posea autoconciencia. Y eso es de lo que habla más Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil es una de las personas que habla mucho en uno de sus libros de la singularidad. Que se los recomiendo. Créanme, es realmente te manda a una época de robots, a una época de una inteligencia, una conciencia totalmente diferente a la actual. Viendo toda esta parte, por ejemplo, las características técnicas que definen a la inteligencia artificial son el aprendizaje, el razonamiento, resolución de problemas, la percepción, representación del conocimiento y la autonomía. No sé, bueno, esperamos al final poder tener finalmente como estas 5 o 6 conceptos, características de una inteligencia artificial, ¿no? Y nos vamos primero con el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso de adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es el proceso por el cual las personas obtienen y mejoran su comprensión y habilidades en diversas áreas. El aprendizaje puede ocurrir de forma informal, como a través de la experiencia de vida, o de forma formal, como a través de la educación en escuelas, universidades y otros programas de capacitación. En el contexto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el aprendizaje se refiere al proceso de entrenamiento de modelos matemáticos y algoritmos para que puedan realizar tareas específicas, como clasificar imágenes, reconocer el habla o predecir resultados. El aprendizaje se logra a través del entrenamiento de los modelos con datos de ejemplo, y el objetivo es que el modelo pueda generalizar los patrones y relaciones que han aprendido a nuevos datos que no han visto antes. En esto está enfocado en el aprendizaje automático, que más adelante vamos a ver. En resumen, el aprendizaje es un proceso de adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, y puede ocurrir de forma informal o formal. En el contexto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, o el aprendizaje se refiere al proceso de entrenamiento de modelos matemáticos y algoritmos para que puedan realizar tareas en específico. Eso finalmente es un concepto variado. Al principio fue el aprendizaje general del ser humano, el concepto que conocemos desde hace mucho, que puede ser formal o informal. En la actualidad, ir a la escuela es adquirir de alguna forma, es un proceso, es una metodología de aprendizaje para adquirir conocimiento, para realizar o para resolver diferentes problemas de índole comercial, de índole personal, de índole existencial, que finalmente no ha dado resultado al 100%. Lo único que podemos desarrollar es formas de destrucción, o sea, formas de creación lo han intentado en la clonación, pero creo que ha resultado más en la forma de destruir, ¿no? Y lo estamos viendo en la actualidad con la tecnología que utilizan para la guerra, desafortunadamente. El aprendizaje, aquí ya nos vamos a ir metiendo más al profundo a todo lo que implica hablar o decir que es inteligencia artificial. Dice más o menos así: capacidad de mejorar el rendimiento con la experiencia. Tipos de aprendizaje, aquí ya estamos hablando de aprendizaje enfocada a la inteligencia artificial. El aprendizaje automático, algoritmos que aprenden de datos sin ser programados explícitamente. Aprendizaje profundo, redes neuronales artificiales que imitan el funcionamiento del cerebro. Aprendizaje por el refuerzo, agentes que aprenden a tomar decisiones en un entorno interactivo. Y bueno, primero les digo que esta debe ser muy teórica, pero muy necesaria para todo esto. El algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos y ordenados que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Se puede pensar que un algoritmo como recta o como serie de instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer. Los algoritmos son fundamentales para la informática y se utilizan de una amplia variedad de aplicaciones como búsqueda en Internet. Los algoritmos ayudan a los motores de búsqueda a encontrar la información que necesitan. Las redes sociales. Los algoritmos determinan qué publicaciones ves en tu muro de noticias. Recomendación de productos. Los algoritmos te recomiendan productos que te podrían gustar. Reconocimiento facial. Los algoritmos identifican a las personas en fotos y videos. Traducción automática. Los algoritmos traducen texto de idiomas a otro. Los algoritmos pueden ser simples o complejos, pueden ser implementados de diferentes maneras. Algunos algoritmos son tan simples que se pueden entender y ejecutar manualmente, mientras que otros son tan complejos que solo pueden ser ejecutados por computadoras. Las características principales de un algoritmo son precisión. Los pasos de algoritmo deben estar bien definidos y ser fáciles de entender. Eficiencia. El algoritmo debe ser eficiente y usar la menor cantidad de recursos posibles. Generalidad. El algoritmo debe ser capaz de resolver una amplia gama de problemas. Robustez. El algoritmo debe ser capaz de manejar errores y datos inesperados. Existen muchos tipos y diferentes de algoritmos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos de los tipos de algoritmos más comunes incluyen algoritmos de ordenamiento, ordenan una lista de elementos de menor a mayor o viceversa, algoritmos de búsqueda, encuentran un elemento, encuentran un elemento específico en una lista o estructura de datos. Algoritmos de comprensión, comprenden datos para que ocupen menos espacio. Algoritmos de compresión, de compacto. Comprenden datos para que ocupen menos espacio. Algoritmos de criptografía encriptan datos para que solo puedan ser leídos por personas autorizadas.
Algoritmos de aprendizaje automático permiten que una computadora aprenda de los datos. Es el aprendizaje automático, el Machine Learning o Deep Learning. Parte del algoritmo, continuamos con esta parte, dice, al algoritmo de ordenamiento por inserción o insertion sort. Descripción, el algoritmo de ordenamiento por inserción funciona insertando cada elemento en una lista en su posición. No vamos a ver ya me estoy acabando, son muchos algoritmos, no vamos a ver todo, simplemente es una base teórica. De hecho, este PDF voy a dejar la liga para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan leer, lo puedan tener como, pues sí, para que tengan contexto de por dónde empezar a buscar, por qué existe, qué tipos de inteligencia artificiales realmente están funcionando como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es mucho contenido, o sea, yo no lo voy a poder resumir en una hora, es demasiado, o en 3 capítulos de una hora no lo voy a poder de alguna forma comprender. Bueno, yo no lo podría comprender, necesitaría más tiempo, o dedicarle todavía probablemente un podcast completo a lo mejor de todo el año, todo lo que resta del año, para ir viendo cosas muy específicas, porque sí es algo que lleva mucho. Nos podemos meter a profundizar en el deep learning, en programación de algunos lenguajes para poder desarrollar machine learning o redes neuronales, que al final vamos a ver ejemplos de cómo funcionan esas redes neuronales con ejemplos, un ejemplo muy muy básico, y les digo, posterior vamos a ver la cantidad de inteligencia artificial o que se está implementando en la actualidad. Vamos a empezar otra vez. Dice algoritmo. El algoritmo de ordenamiento por inserción funciona insertando cada elemento de la lista en su posición correcta en la lista ordenada. Se comienza con una lista ordenada en un solo elemento y se va insertando los demás elementos uno por uno. Los pasos, es como un ejercicio esto. Dice comenzar con una lista ordenada de un solo elemento, tomar el siguiente elemento de la lista sin ordenar, encontrar la posición correcta para el elemento de la lista ordenada, insertar el elemento de la posición correcta, repetir los pasos del 2 al 4, que todos los elementos estén ordenados. Y el ejemplo, esa es como que la planteación del problema, que finalmente es ordenar una lista que dice que tenemos que comenzar con un número, ¿no? Suponiendo que tenemos la siguiente lista, estamos en esta parte de aquí, déjenme señalarla con azul. Estamos en esta parte de aquí, hacia abajo. Suponiendo que tenemos la siguiente lista sin ordenar, que es 5, 2, 4, 6, 1, 3, que en programación, casi en cualquier lenguaje de programación, a esto se le llama un arreglo. Pero bueno, aquí el problema que nos plantea es decir que tenemos que ordenar a partir de un número, ¿no? Dice, el algoritmo de ordenamiento por inserción ordenaría la lista de la siguiente manera. De acuerdo a los pasos, dice, comenzar con una lista ordenada de un solo elemento, que dice... que es esta la número 1, se puede decir, ¿no? Esta que estoy aquí señalando, con la palomita. Dice, comenzar con una lista ordenada de un solo elemento, que es 5. Dice, comenzar con una lista ordenada de un solo elemento, que es un arreglo con el número 5. Dice, tomar el siguiente elemento de la lista sin ordenar, que es el número 2, que es esta parte, ¿no? Primero empezamos con el número 5, tomamos el número 2. Dice, encontrar la posición correcta para el elemento de la lista ordenada. El elemento debe de ir antes del elemento 5. Si se dan cuenta, tenemos que pasar el 2 antes del 5. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las matemáticas naturales, el orden de los números es del 0 al... no, del 1 al 0, o donde se va en forma ascendente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0 o 10. Insertar el elemento, ya estamos en la instrucción en la parte de acá arriba. Dice insertar el elemento en la posición correcta. 2, 5. Ya vimos que teníamos que poner el 2 antes del 5. Repetir los pasos al 4, del 2 al 4 hasta que todos los elementos estén ordenados. Entonces pongo el 5, pongo el 2, detrás del 2 pongo el 1, detrás del 5 pongo el 4, detrás del 5 detrás del 4 pongo el 3, y entonces ya queda una lista de 1, 2, 3, 4, 6. La lista final ordenada es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventajas. Es un algoritmo simple y fácil de implementar. Es eficiente para ordenar las listas pequeñas. Debería de ser 5, no 6. No sé por qué le puse ahí 6. No es tan eficiente como otros algoritmos de ordenamiento para ordenar listas grandes. En el peor de los casos, su complejidad temporal es de 0 con número exponencial al 2. Código, vamos a definir ese dato, que es 0n, es 0n. De hecho esto para acá lo tenía ya. A ver. Tipos de modelos de IA. Les digo, esto ya lo tenía como... Esto es ordenamiento por inserción. Estamos utilizando Gemini, que finalmente, digo, ya eso no lo había yo usado como al final del año, que hice ejemplos con ChatGPT, que hicimos no sé si se acuerdan, un botón expandible, pero bueno, aquí vamos a ver. Aquí está, mira. Aquí está, vamos a... las instrucciones de... no se desesperen, porque quiero darles ese dato, ¿no? Más bien porque a mí se me olvidó cómo era la... Es un número exponencial, es un álgebra. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ok, aquí vamos a copiar esto. Dice, ¿qué significa? Vamos a poner, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Control V. Y dice, estamos utilizando inteligencia artificial generativa en un chat GPT, se puede decir, o el modelo de un GPT. Dice la anotación o entre paréntesis n, que se lee como orden n al cuadrado, se utiliza en informática para describir la complejidad temporal de un algoritmo. La complejidad temporal de un algoritmo mide la cantidad de recursos computacionales, tiempo, que necesita el algoritmo para ejecutarse en función del tamaño de la entrada, representado por la variable n. En el caso de O, n significa n elevado al cuadrado, significa que el tiempo de ejecución del algoritmo crece de forma cuadrática con respecto al tamaño de la entrada. Esto implica que a medida que el tamaño de la entrada aumenta, el tiempo de ejecución del algoritmo aumenta al cuadrado. Si duplicamos el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución del algoritmo se multiplicará por 4. Si triplicamos el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución del algoritmo se multiplicará por 9. Y finalmente, ejemplos del algoritmo de complejidad. Se los voy a poner.
en la parte de abajo, porque sí es importante tener este dato. Que la complejidad de que se va a duplicar al cuadrado por cada entrada que tenga, ¿no? Y bueno, de forma tradicional de programación, bueno, un lenguaje de programación es la forma o es la metodología de poder hacer que una máquina entienda comandos que finalmente se convierten en algoritmos. Pero nosotros a la hora de aprender o de programar algo, nos referimos a que nosotros planteamos el problema, planteamos la metodología y nos va a dar el resultado. A comparación del aprendizaje automático, nada más nos va a dar se puede decir que los datos de inicio o de entrada y las capas intermedias no vamos a saber cómo va a deducir, que más adelante vamos a ver cómo lo hace, pero el aprendizaje automático dentro del argot o dentro de la terminología de la inteligencia artificial funciona de esta forma. Tenemos una entrada, que es una capa, en el medio hay varias capas, y una salida, que es la respuesta, se puede decir. A comparación, como les digo, de cualquier lenguaje de programación, siempre ponemos el problema. ¿Cuál es el problema a resolver? Es lo que estamos leyendo ahorita, es un problema o es una forma de interpretar un algoritmo de inserción dentro de un lenguaje de programación que es Python. Para poder hacerlo dentro de una máquina, de un programa de una interfaz de usuario en la cual vamos a poder meter estos datos y en automático vamos a poner como que la fórmula. En Python la fórmula es def insertion sort, que es una lista. Para i en el rango de 1 ponemos i en la lista actual igual a la lista o al número de acuerdo al arreglo. J es igual a i menos 1. Mientras j es mayor o menor a 0 y la lista es j o un arreglo que es j, y j dijimos que era, no me voy a meter, bueno, no me quería meter en esta parte, pero bueno, les voy a decir más fácil como, esta fórmula ya la había hecho. De hecho aquí déjame ver en la otra página. No viene. Digo, finalmente toda esta parte se puede decir el algoritmo que se está creando aquí para poder definir, al final va a ejecutar a la hora de que tú pones print, que son algunos términos que se utilizan dentro del lenguaje de Python. Vas a imprimir la lista que te la va a dar ordenada de acuerdo a todos estos, ¿no? Estas instrucciones. Se puede decir que todas estas son instrucciones. Lo hubiera hecho en JavaScript. Para no meterme en problemas. Python casi no sé, pero bueno. Estas son las instrucciones. Esos son los parámetros que se puede decir que la variable se llama insertion sort, insertion-sort, y los atributos son el nombre de lista. Dice que para i, que es una variable, en el rango de 1 y en la lista, que son las propiedades de la lista, actual es igual a lista igual a i. J, que es otra variable, que es igual a i menos 1. Y entonces así, mientras j es mayor o menor a 0, la lista es el arreglo j, que es mayor que el actual. Y la lista te va a dar la j más 1 y va a darla igual a la lista o el arreglo lista, que es la j, que es menos o igual a 1. Y la lista va a ser sumada j más 1 igual a actual.
La lista es igual a 5 2 más 4 más 6 más 1 más 3. Y digo, aquí viene la explicación. Dice, aquí el resultado va a ser este. Es simplemente este dato va a ser igual a este. Eso es lo que está dando este script de Python, en el cual es un ejercicio que finalmente es un algoritmo. Primero, lo que quiero que con este ejemplo es que concibamos que un algoritmo parte de una entrada que nosotros hicimos, planteamos un problema que es arreglar una lista desordenada por medio de un script que es este que está en el recuadro verde, dar instrucciones o comandos para que al final imprima una lista ordenada, que era lo que pedía el, el, el problema, ¿no? Dice insertando los demás elementos uno por uno. Se comienza con una lista ordenada de un solo elemento y se va insertando elementos uno por uno. Que es muy fácil hacerlo que nosotros manualmente, pero aquí para que una máquina lo haga tenemos que utilizar un lenguaje de programación, ya sea Python, ya sea Java, ya sea JavaScript, y hay más lenguajes, ¿no? Hay más lenguajes de programación. Eh, espero haya quedado claro que al final no es una clase de Python. Créanme que ahorita estoy viendo que sí lo hubiera hecho en JavaScript, pero bueno. Los modelos de IA. Los modelos de IA se entrenan utilizando conjuntos de datos, es decir, grandes colecciones de datos etiquetados. Durante el entrenamiento, el modelo aprende a ajustar sus parámetros para minimizar un error o maximizar una función objetiva. Una vez entrenado, el modelo se puede utilizar para realizar predicciones o generar nuevos datos o generar datos sobre datos no vistos anteriormente. Existen diferentes tipos de modelos de IA, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos de los tipos más comunes incluyen redes neurales inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Las redes neurales son capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos. Árboles de decisión utilizan reglas lógicas para clasificar o predecir valores de datos. Modelos lineales se basan en ecuaciones matemáticas simples para relacionar variables de entrada con variables de salida. K-means, un algoritmo de agrupación que divide un conjunto de datos en un número predeterminado de grupos. La elección del tipo de modelo de la IA adecuado para una tarea específica depende de varios factores, como la naturaleza de los datos, la complejidad de la tarea y los recursos computacionales disponibles. Los modelos de IA son herramientas fundamentales para el desarrollo de sistemas de IA efectivos. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como el reconocimiento facial, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica, y la toma de decisiones. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los modelos de IA se volverán aún más sofisticados y capaces de realizar tareas cada vez más complejas. Les digo, esto que les mostré es un ejemplo de una simple arreglo de números en orden ascendente, ¿no? De 1 a 5, que fue el problema que lo vamos a ver más adelante con la parte de redes neuronales, en donde vamos a ir viendo las clasificaciones de redes neuronales y cómo van a facilitar o cómo va a funcionar este aprendizaje. Vamos a conocer, el objetivo es conocer cómo una red neuronal trabaja o se le denomina que trabaja o aprende automáticamente, enfocadamente o como tema de conclusión o como concepto. Vamos a aprender el próximo video cómo funciona una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Perdón. ¿Qué es una red neuronal artificial?
y cómo se ejecuta, cómo funciona. Vamos a verlo con bolitas y palitos para que se entienda. ¿Por qué? Porque yo también apenas estoy aprendiendo a hacer todo esto. De hecho, ya estoy en vías de empezar a aprender a utilizar Python, a programar en Python. Pero bueno, finalmente dice las redes neuronales artificiales o las RNAs son un tipo de inteligencia artificial inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Están formadas por un gran número de unidades interconectadas llamadas neuronas artificiales que trabajan en un conjunto para procesar información y aprender de los datos. Esto es con respecto a lo que viene en el siguiente video, que espero no se vayan, porque vamos a ver cómo funciona estas redes neuronales artificiales. Espero que, bueno, para este episodio ya pueden bajar el PDF que les dejé para que lo entiendan y apóyense. Estas herramientas se usaron para lo que ahorita me pasó, que se me olvidó esta fórmula exponencial. Bueno, no es una fórmula exponencial, es es un orden de n al cuadrado, que es un algoritmo que mide la cantidad de recursos computacionales enfocado en el tiempo. Eh, para esto sirve la inteligencia artificial, o lo que le llamamos en la actualidad inteligencia artificial. Lo podría buscar también por ejemplo, aquí le puedo copiar y en el buscador normal le puedo decir qué es. Y me va a dar opciones para buscarlo con inteligencia artificial. Ya estamos empezando a ver cosas que lo que es lo que vamos a ver al final. Pues dice aquí dice quién es, qué significa, qué significa. Me correcto. ¿Qué significa? No, a ver, suprimir. ¿Qué significa control P? Una notación cuadrática indica que el crecimiento de complejidad es proporcional al cuadrado del tamaño del input o de la entrada. Y acá no me da opciones para generarlo con inteligencia artificial. Pero si lo pongo en ChatGPT, ¿qué me va a dar? Dice, en el contexto de la complejidad algorítmica, denota la función de complejidad cuadrática, que es igual casi lo mismo que me dio Gemini. Y si nos vamos a Copilot, ya le estoy mostrando más herramientas. De hecho, hay otras también que existen que vamos a ver al final. Dice, la notación se refiere a la complejidad cuadrática de un algoritmo. Esto es típico en algoritmos que requieren iterar por todos los elementos dentro de cada uno de los elementos a procesar. Un ejemplo común en un algoritmo de complejidad cuadrática es el algoritmo de ordenación de burbuja. En términos más sencillos, significa que el tiempo necesario a ejecutar la función aumenta de manera cuadrática. Y bueno, ahí está enfocado en función del tiempo, ¿no? Milisegundos. Y en algunos casos nos da de dónde lo sacó. Pero bueno, vamos a darle fin a
ya llevamos casi la hora. Espero no os haya sido tan abrumador, tan disruptivo. Pues realmente no es algo, son conceptos lo que vimos. En el próximo, espero no se vayan, porque en el próximo sí vamos a ver ejemplos más o menos más gráficos, en donde vamos a interactuar realmente con una red neuronal, y vamos a utilizar herramientas en la web para poder descifrar cómo funciona una red neuronal con Python, que estoy desarrollando el ejercicio, pero va a ser más práctico, ¿no? O sea, va a ser una red neuronal. Primero vamos a hacer la proposición, vamos a ver cómo funciona el conocimiento o el aprendizaje automático, que son entradas y salidas, y cómo hace toda esa conversión para poder darte ese resultado. A partir de neuronas artificiales, a partir de valores dentro de las neuronas, que bueno, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por el momento, con este terminamos. Y nos vemos en el... No se vayan, porque terminando ahorita empieza el otro. Y en el tercero voy a ver si termino. Si no, lo vamos a dejar hasta la otra semana para darle una repasada a todas las herramientas, porque también les voy a dar un PDF con herramientas, con links de herramientas de inteligencia artificial y para qué sirven. Y eso es lo que más me estoy tardando, o a lo mejor hago una web en donde van a poder ver todas esas herramientas dentro de... Pero bueno, nos vemos la próxima. Mi nombre sigue siendo Daniel. Les digo, no se vayan y no se olviden que una mejor estrategia es hacerlo. Cámbiense a lo digital. Disrupt yourself or not. Nos vemos en la próxima. Gracias.